Qué incómodos son estos asientos, hostia. ¿Qué tal? Buenos días a todos, buena semana. Muy agradecidos, como siempre, de que nos acompañen en este club de prensa del mundo de Castilla y León. Hoy para esta conferencia, las claves de futuro, biometano, ganadería y territorio. Para hablar especialmente de energías renovables, en este caso del biometano y la relación con las industrias ganaderas, agrícolas y el territorio, tenemos a 4 expertos. Aquí a mi izquierda Luis Puchades, presidente de la Asociación Española de Biogás. Buenos días, Luis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Alberto Pascual, CEO de Keverst. Buenos días. Alberto. Camille Desgardins, no sé si lo he pronunciado más o menos bien. Perfecto. CEO de Keverst, director de proyectos singulares e innovación de Veolia España. Y allá al fondo, Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de Biomasa. Bienvenidos, muy agradecidos también por las facilidades que nos han dado para contar con todos ustedes en este club de prensa, del cual se va a encargar de abrirlo el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta de Castilla y León. Agradecemos enormemente a la Junta de Castilla y León la confianza, como siempre, en el mundo de Castilla y León para organizar este evento. Juan Carlos Suárez Quiñones, si es tan amable, por favor. Muy buenos días a los asistentes. Primero, el saludo lógico y el agradecimiento al mundo de Castilla y León, a la consejera delegada de Dirú, Adriana, su director, Pablo, por la invitación a participar en la apertura de esta jornada. Por supuesto, saludar a los intervinientes que son expertos en la materia y, por tanto, va a ser muy interesante, ¿no?, toda su aportación. Y saludar a todas las representaciones sociales, políticas e institucionales que hay en la sala, que no quiero enumerar, pero bueno, por lo menos la mesa presidencial, ¿no?, con el vicepresidente de las Cortes, la delegada territorial, la presidenta de la Confederación Hidrográfica, comandante, el director general de Infraestructuras y Calidad Ambiental y Sostenibilidad Ambiental de la Junta de Castilla y León, representante de Asaja, su secretario general, y resto de representaciones. Un tema verdaderamente interesante y en actualidad y en auge, como es todo lo que se refiere a los gases renovables, ¿no? El biometano, yo he hecho cursos acelerados, ¿no?, de una materia en la que en mis oposiciones de judicaturas no venían estos temas, ¿no?, del biogás, el biometano y los gases renovables. Pero bueno, se aprende rápido porque es fácil, ¿no? El biometano es un gas renovable, un gas natural renovable que proviene del biogás, que a su vez el biogás pues, se origina por la digestión anaerobia de ciertos microorganismos sobre residuos orgánicos renovables y biodegradables, como son pues, la basura orgánica doméstica, la industrial, los residuos ganaderos, agrícolas, incluso determinados cultivos energéticos o los lodos de depuradoras. Podemos ver cómo todo ese tipo de residuos, su digestión va a producir un gas natural que a través de esos microorganismos se crea y nace el biogás. Luego hay un proceso de depuración en el que se extrae el CO2, que va a ser un CO2 biogénico que se va a poder aprovechar para otras utilidades y se incrementa la capacidad y el metano de ese gas, ¿no?, ese CH4. Y se origina ese biometano, que por lo tanto surge de ese proceso de upgrade del biogás. Las gases renovables, desde luego, son una oportunidad indudable de futuro. ¿Por qué
¿Por qué lo son? Porque tienen muchas aplicaciones. Son de las pocas energías renovables que tienen aplicaciones en todo el ámbito energético, para generar electricidad, para generar calor a través de distintos tipos, como pueden ser las redes de calor, o como propio carburante, ¿no? Y sus ventajas son indudables. En primer lugar, contribuye a la economía circular, ya lo hemos visto, ¿no? Residuos que normalmente tienen una gestión complicada, pues se convierten en un recurso para generar una nueva energía. En segundo lugar, reduce los gases de efecto invernadero, casi nada. En tercer lugar, es un gas pues fácilmente intercambiable con el gas natural, es que en realidad sustituye perfectamente al gas natural, se inyecta en la misma red gasista ordinaria de gas natural y, por tanto, tiene una facilidad para llegar al consumidor, ya sea el doméstico, ya sea el industrial, ya sea la propia movilidad. Y, desde luego, tiene un aspecto muy importante para la Junta de Castilla y León, que es mejora las expectativas de desarrollo rural, mejora las expectativas de empleo en el medio rural, en zonas agrícolas y ganaderas y, por tanto, en ese sentido, para nosotros, dentro del marco de la lucha contra la despoblación, es una industria, es unas plantas de generación de un gas renovable que nos interesa mucho. Y, además, encima tiene más ventajas, porque, como hemos dicho, se obtiene de separar, de extraer el CO2 del biogás, y ese CO2 biogénico, o bio, porque tiene un origen bio, va a ser utilizado para otros usos, como para generar el combustible líquido de metanol, para el transporte marítimo, fundamentalmente, y también para el SAF, ese Sustainable Aviation Fuel, que es un nuevo carburante líquido para la aviación civil y la comercial, ¿no? Y también se obtiene un digestato, que es el resto de esa digestión anaerobia que se produce en las plantas, que también pues sustituye a los fertilizantes minerales y, en ese sentido, supone menos gases de efecto invernadero y también un ahorro económico. Por lo tanto, como vemos, el círculo perfecto, ¿no? Significaría el biometano. ¿Por qué se ha puesto de moda? Pues se ha puesto de moda por el impulso que ha dado determinados factores. Primero, yo creo que el más importante quizá ha sido la guerra de Rusia contra Ucrania, que ha puesto de manifiesto que la Unión Europea tenía que hacer algo para disminuir la dependencia energética que tenía Europa del gas natural ruso y, por lo tanto, la soberanía energética europea. Y ahí puso en marcha ese plan Repower Europe, que pretendía precisamente bajar esa dependencia energética. En segundo lugar está pues, lo que ya conocemos, el famoso objetivo de descarbonización al 2030 y al 2050. Al 2030 por el paquete derivado del Pacto Verde Europeo del 19 Fit for 55 y esa descarbonización total al año 2050 y, por tanto, hay que buscar nuevos nichos de sustitución de los combustibles fósiles por combustibles renovables y por energías renovables. Y también la economía circular, nacida también de ese Pacto Verde Europeo, ese plan de energía circular y de economía circular del año 2020 europeo, que también nos implica a las administraciones y a las sociedades a buscar ejemplos de energía circular. En definitiva, son factores que han impuesto buscar soluciones a la sustitución de los combustibles fósiles por los no fósiles y no solo las soluciones eléctricas, sino buscar otras energías como son el biogás, el biometano o como es, por ejemplo, el hidrógeno verde y sus derivados, como puede ser el metanol u otros, ¿no? En definitiva, esto es lo que estamos, ¿no? Eso no es algo que surge por casualidad. ¿Y cuáles son las previsiones? Las previsiones, Europa, en ese plan Repower Europe, considera que el impulso del biometano va a permitir que al año 2030 un 20% del consumo de gas natural se pueda sustituir por este gas. E incluso lo lleva al 40% en el año 2050. Y España, junto con Alemania y con Francia, son objetivos prioritarios. Son objetivos prioritarios para Europa en la consecución de esta sustitución. Es más, ha fijado Europa pues unos objetivos para España de en torno al 13% de sustitución de la demanda. Estamos hablando de algo importante porque, en definitiva, las empresas que cotizan o que generan el 17,5% del PIB español, el 55% de su energía es gas natural. Por lo tanto, la capacidad y la importancia que tiene el efecto de sustitución es muy relevante. Y, además, nuestro país tiene una capacidad, se calcula técnicamente, de sustitución de en torno al 45% del gas natural por este biometano. Y ahí está, en el último año en España ha sufrido un incremento del 38% este tipo de proyectos y, por tanto, está claro que el auge y la carrera que está tomando el biometano es muy relevante, el biogás y el biometano en particular. Castilla y León
¿Qué pinta en este escenario, ¿no? Pues pinta mucho, ¿no? Porque puede liderar y, de hecho, está liderando y va a liderar esta capacidad de sustitución. Más de 60 proyectos se están tramitando aquí en Castilla y León en esa materia, con una inversión de en torno a 1.000 millones de euros, lo que supone de inversión en el medio rural y de creación de actividad económica y empleo, ¿no? Y se calcula que en torno al 23% o más del 23% del consumo o de la producción de este gas biometano de España puede estar generada en Castilla y León. Muy por delante de Andalucía, que está en torno al 14,5%, y por delante de Castilla-La Mancha, que está en torno al 12,5%. La Junta de Castilla y León, ¿qué está haciendo? La Junta de Castilla y León está haciendo mucho, ¿no? Desde hace muchos años, por las bioenergías en general, por los combustibles de gas y líquidos en particular, y en particular el biometano, ¿no? Ya saben que llevamos muchos años trabajando en la biomasa forestal, en la generación de redes de calor industriales y domésticas, en la generación, proyectos de generación eléctrica con biomasa, que genera CO2, un CO2 biogénico, un CO2 que puede ser aprovechado para estos combustibles, estos nuevos combustibles, ¿no? Ya en el año 2022 desarrollamos un importante proyecto en Garray, en Soria, con carburos metálicos para capturar ese CO2 verde y que puede ser utilizado, pues, repito, para producir, por ejemplo, pues, el hidrógeno verde y el metanol. Y estamos participando en numerosos proyectos, en varios proyectos. Nos interesa, porque nos interesa primero por optimizar el aprovechamiento de residuos orgánicos y, por tanto, generar esa economía circular. Y también la aprovechamos muchas veces, como va a ser, por ejemplo, el biogás aquí en Valladolid o en León, para insuflar una nueva energía junto con la biomasa en las redes de calor que estamos construyendo en ambas ciudades y que generaremos en otras, ¿no? Hemos trabajado mucho con el sector de los promotores y con el sector ganadero, y aquí está don Aciano Dujo de Asaja, lo sabe. ¿Por qué? Porque para desarrollar y generar un contexto favorable a estos proyectos, también hemos elaborado una guía de elaboración de estos proyectos y, por último, también estamos trabajando en un plan autonómico, en un plan regional de biogás que permita estructurar adecuadamente la implantación de esta energía, de estas plantas en el territorio. Nosotros, Castilla y León, contamos con lo que hay que contar para esta expansión. Tenemos territorio, tenemos un importantísimo sector primario, una importante industria agroalimentaria, una generación renovable eléctrica que supone el 96% del parque de generación eléctrica, una importante red gasista y también, por supuesto, hay algo muy relevante, que es voluntad política para hacerlo, ¿no? Una voluntad política por parte de la Junta de Castilla y León. Consideramos que es un futuro más limpio y más próspero el que se genera alrededor de este tipo de energías renovables. Genera también sectores emergentes, también la creación de empleo en el medio rural, que es muy importante para nosotros y nos da soberanía energética y no hace falta tanta dependencia de otros países terceros, normalmente muchas veces países gamberros que no dan seguridad ninguna, ¿no? en la seguridad del suministro. Y lo que queremos son buenos proyectos para Castilla y León, es decir, buenos proyectos ambientales, financiera y técnicamente. No inventos, sino venir aquí para generar papeles y enriquecerse. Queremos, por lo tanto, industrias e industriales. Queremos gente comprometida y empresas comprometidas con el territorio, con el sector agrícola y ganadero. Y, desde luego, que vengan con futuro, no hacer caja simplemente a Castilla y León. No queremos proyectos, por lo tanto, que no hayan tenido en cuenta la ubicación, buscando la sociabilidad de ese proyecto, que no estén comprometidos con esos sectores, porque lo que generan es malestar, protestas, pérdida de tiempo personal de nuestros técnicos en su análisis y, por lo tanto, no aportan nada a Castilla y León. Y termino diciendo que precisamente una de las asignaturas pendientes de este sector es la sociabilidad, ¿no? Es decir, no cabe duda que hay una resistencia local a estos proyectos, una resistencia que probablemente proviene por falta de información, por falta muchas veces de transparencia de todos, por falta de explicar cuáles son las tecnologías seguras que hay detrás de estos proyectos y que los pequeños inconvenientes que pueda haber tienen solución, ¿no? Y que tiene ventajas muy importantes ambientales en la gestión de esos recursos y, desde luego, económicas y de empleo. Todo eso hay que explicarlo más y mejor porque, si no, genera, repito, unos impactos en la resistencia de comunidades locales que no debemos tolerar por falta de acción propia, ¿no? Hombre, cuando en Alemania hay 10.000 plantas de biogás y de biometano, no serán muy perjudiciales para el territorio. Los alemanes creo que no son personas que no sepan defender sus intereses. Por lo tanto, esta estructura de plantas de biogás, de biometano, está hecha para el bien y, por tanto, debemos saber explicarlo todos, las administraciones, pero también y muy especialmente los promotores.
Y termino, jornadas como esta, jornadas como ese Congreso Internacional sobre el biogás o los gases renovables que celebramos de la mano de Javier de Abebión en Valladolid a principios de mes, son estructuras importantes para hacer esa transparencia, esa información y para dar esa seguridad. Por lo tanto, os animo a que esto sea así. Los expertos son de primer nivel y, por lo tanto, avancemos en esa información al ciudadano, en ese presente y futuro de Castilla y León tan prometedor, también en energías renovables, también en biometano. Muchas gracias por la invitación y gracias a todos por asistir a esta hora tan temprana del lunes. Muchas gracias. Gracias, consejero. Han visto que en el temario de judicatura, de oposiciones de judicatura, había un grueso de biología importante y de química. Consejero, muchas gracias. Aparte de todos ustedes, nos acompaña la delegada de la Junta aquí en Valladolid, el subdelegado del Gobierno, el presidente de la patronal agroalimentaria, el vicepresidente de las Cortes, la concejala del Ayuntamiento Carolina del Bosque de Valladolid y la presidenta de la CHD, además de la presidenta de DIGRUP, aquí con nosotros. Bueno, vamos a conversar sobre esto. Es muy importante lo que ha dicho el consejero. Hay que entender todos estos procedimientos porque es verdad que esto tiene que ver con la descarbonización, con la menos contaminación, con buscar energías renovables. Pero claro, no sé si esto es una moda de esta de Europa, porque Europa a la hora de regular se mueve por modas. Un día por la guerra de Ucrania, un día se puede cazar el lobo, otro día no se puede cazar el lobo, cosas de estas que hace la Unión Europea, más por dar la sensación a la gente, más por impulsos, por modas, y sobre todo el temor que hay también de lo que decía el consejero, que lo que no queremos es que vengan gente aquí a nuestro territorio, que es muy amplio, diverso y disperso, a enriquecerse, a pegar un pelotazo con un tema energético, como ya nos ha ocurrido en anteriores ocasiones. Pero bueno, como vamos a conversar, yo les pediría que hicieran una introducción, cada uno, desde su punto de vista del asunto, y luego vamos explicando un poco qué es esto. Y lo más importante también, como decía Juan Carlos Sáez Quiñones, Castilla y León, ¿qué pinta en todo esto? Pero eso para la conversación entre ustedes y con la gente del público. Empezamos por Luis Puchades. Buenos días otra vez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, muchísimas gracias. Agradecer al mundo la invitación que nos ha hecho para poder estar aquí hoy con todos ustedes. A ver, yo creo que es muy claro, es muy importante dejar claro que el biogás ni es una moda ni es algo realmente vinculado exclusivamente a Europa. Ahora mismo hay proyectos en desarrollo y en construcción de biogás y biometano realmente en todo el mundo. Probablemente sea Estados Unidos ahora mismo el país que más plantas está construyendo de biogás, también porque Estados Unidos también tiene una componente agrícola y agroganadera muy importante. En China hay miles de plantas de biogás, en India hay miles de plantas de biogás y en Europa hay unas 20.000 plantas de biogás. Realmente lo que ha sido lo raro es que en España haya tan pocas plantas de biogás. Han sido una serie de factores que se han juntado, pero ciertamente el potencial, como indicaba el consejero previamente, el potencial de España es enorme y en particular en Castilla y León realmente somos una potencia agroalimentaria. Y tenemos que ver al biogás como algo que no es únicamente un proyecto energético, realmente es un híbrido entre un proyecto medioambiental de tratamiento de algunos residuos y subproductos, es un proyecto agrícola, y esto es algo importantísimo, son proyectos de producción de fertilizantes, son proyectos con una interacción enorme con la agricultura y con la ganadería local, y sí, también es un proyecto energético y de descarbonización. Y no hay que olvidar, probablemente sean los proyectos desde el punto de vista energético con mayor potencial de descarbonización para el sector primario, por el aspecto de captura del biometano, del biogás, y que no tenemos que olvidar que el metano es 28 veces equivalente a CO2 y que el metano ahora es el segundo gran gas de efecto invernadero, solo por detrás del CO2. Por tanto, y para concluir, no puede ser una moda cuando está actuando directamente sobre aspectos fundamentales. Sinergia con sector primario, que es fundamental para nuestro futuro. Producción de materia orgánica y fertilizantes orgánicos que son fundamentales para nuestro futuro y en particular un país como España, con el déficit hídrico que tiene y con la necesidad de aumentar el contenido en materia orgánica. Descarbonización y energía renovable. Lo tiene todo.
no es una moda y si se hace correctamente el biogás va a aportar muchísimo a la sociedad española y a Castilla y León en particular. Muy bien, Luis. Alberto Pascual, buenos días. Muy buenos días. Agradecido también por la invitación y por la oportunidad también de participar en esta mesa. Mira, desde la ganadería, que somos una empresa familiar y una empresa ganadera, sobre todo del sector porcino, algo de broiler, algo de vacuno también. Pero bueno, nuestro fuerte es el sector porcino y dentro de nuestro plan estratégico, dentro de nuestra visión de nuestro negocio también, hemos incluido últimamente y hacemos mucho hincapié en la visión holística. En la visión holística de un sector que nos lleva a pertenecer a un sector primario en el que también interactuamos mucho y nos consideramos incluso agricultores y sobre todo agentes potenciadores del desarrollo socioeconómico de nuestras comarcas y cultural también. Dentro de toda esa visión, que estoy contigo también, Javier, en el punto de que el sector primario es fundamental, pero no únicamente para dotar, que también y es muy importante, lógicamente, de alimentos a la sociedad, sino para dar sostenibilidad a todo el modelo social y a todo ese estado del bienestar que tenemos actualmente. Y dentro de esa visión, también creo que en el sector primario han faltado inversiones, han faltado recursos para poder adaptarnos a toda esa evolución que ha tenido la sociedad y las grandes ciudades en los últimos años. Como vemos, el biogás no puede ser una moda, ni mucho menos, y no nos podemos permitir el lujo de no tenerla entre nosotros ni valorarla como lo que es. Creo que es una oportunidad de inversión en el sector primario, de actualización de la ordenación un poco de los recursos orgánicos que tenemos, tanto en el sector primario como en los residuos generados en las ciudades. Y lógicamente acogerla con los brazos abiertos, porque nos va a permitir evolucionar y ponernos un poco al día y en nuestra economía circular, que hace posible también toda esa sostenibilidad del estado de bienestar. Camil de Gardén, buenos días otra vez. Sí, buenos días. Primero agradeceros la invitación. Yo coincido bastante con mis compañeros en que el biogás no es una moda. Nosotros operamos fuera de España, un poco en todo el mundo, y vemos que pues, oye, hay países muy desarrollados en el tema y países que se están desarrollando. Es un movimiento bastante global, general. Lo que sí a lo mejor ha faltado hasta ahora aquí es una señal de precio, es decir, un valor que se le da al biometano para pues, oye, dar una rentabilidad, una viabilidad a esas plantas. Eso sí que nos los trae ahora Europa, porque creando un mercado único, donde se puede vender ese biometano, pues da esa señal de precio y permite a esos proyectos emerger. Lo que sí vemos desde nuestra perspectiva es que ahora mismo hay mucha expectativa, muchos actores, y efectivamente no todo el mundo tiene en cuenta las tres patas o las cuatro patas de lo que es un proyecto de biometano, ¿no? Lo primero, el sector primario, que es donde se desarrolla y el que tiene la materia prima, la energía, el agua se habla poco, y una empresa como Veolia del ciclo del agua pues nos parece quizá el tema más importante, ¿no? La correcta gestión de los nutrientes de esas plantas. Y por fin el tema residuos, ¿no? Porque son plantas de valorización de residuos orgánicos. Javier Díaz, buenos días otra vez. Buenos días, muchas gracias al mundo, gracias a todos los asistentes, al consejero, a las autoridades. Ha habido una evolución muy clara con el tema del biogás y el tema del biometano. Hace
pues quizá 12 o 14 años, el planteamiento que había de desarrollo de las plantas de biogás era producir energía eléctrica. Producir biogás y ese biogás inyectarlo a motores y producir energía eléctrica. Aquello llegó un momento con el Real Decreto famoso 1/2012, se cercenó totalmente el tema de la producción de energías renovables, sobre todo las relacionadas con la biomasa, biogás y demás, pues quedaron en muy malas condiciones. Pasados los años se vio que el siguiente paso, el upgrading para producir, después del biogás, producir el biometano, tenía mucha lógica. Un gas que se puede inyectar en las redes de gas natural. Tenemos en este país las redes de gas natural de las más importantes que hay en Europa y la oportunidad de poder inyectar ese biometano en esas redes nos permite llegar a un sector que es muy difícilmente electrificable, que es lo que se pretende ahora mismo, electrificar toda la economía, ¿no? ¿Qué conseguimos con esas producciones de biogás? Y eso es lo que le da todo el sentido al desarrollo de este tema, en la parte energética, digamos. Luego están las otras, que como decía Luis, son realmente importantes, pero en la parte energética, poder entrar, por ejemplo, en las ciudades con el tubo que ya existe y con una energía renovable que es la que vamos a agregar al gas natural, pues le da muchas posibilidades de desarrollo con unos consumos garantizados en equipos que no hace falta cambiar, la caldera de unas viviendas, en una industria y demás. No hace falta cambiar nada, simplemente el tubo que llega antes con gas natural puro, pues ahora llega con gas natural mezclado con X porcentaje de biometano. Por lo tanto, eso es muy bueno. Y de cara a las ciudades, entre este tema de inyectar el biometano en las redes de gas natural y las plantas de calefacción de distrito, estamos consiguiendo descarbonizar las ciudades sin ningún problema. Estamos quitando multitud de chimeneas y estamos utilizando recursos renovables. Por lo tanto, tiene todo el sentido. Y no es una moda, simplemente es avanzar en la descarbonización por un camino que hasta ahora no se había hecho y que tiene muchísimo recorrido. Y en Castilla y León en concreto se está demostrando que se trabaja con intensidad en esa línea. Bueno, les recuerdo a todos ustedes que tienen unos formularios que pueden dirigir las preguntas aquí al debate. Bueno, yo les voy a hacer alguna pregunta, luego ustedes pueden hablar de lo que consideren. Lo de las ciudades está muy claro, ¿no? Lo de las ciudades se ve muy claro, lo de utilizar los residuos, las plantas de residuos para meterlo en la red. Pero a ver, por bajar de las musas de Bruselas al teatro de lo hispano, cuando hablamos del sector agro, sector ganadero, la industria, territorios amplios como Castilla y León, la pregunta es, claro, luego hace falta la infraestructura que lleve, me imagino, el gas a las líneas de red para la evacuación, ¿no? Es decir, yo no sé, cuando hacen ustedes el planteamiento de plantas, son plantas de autoconsumo para la propia granja de cochinos, por ejemplo, que decía aquí el empresario, para la granja de conejos, por ejemplo, que hay en una gran industria, de vacas, o es para poder utilizar eso para el consumidor global. Esa es la pregunta. ¿Cuál sería el modelo para Castilla y León de todo esto, o sería un mix? Si me permites, comienzo como con toda aproximación a las fuentes de energía debe ser un mix. Hay proyectos que tienen todo el sentido del mundo hacerlo autoconsumo, muchas veces vinculados a grandes industrias agroalimentarias o grandes explotaciones, por ejemplo, porcinas, que además, pues, si tienen materni de lechones, pues tienen consumos de calor y unos ciertos consumos eléctricos. Y luego hay otros proyectos que tienen todo el sentido del mundo la inyección a la red de gas. Como comentaba antes Javier, tenemos una red de gas muy diversificada y con una gran capacidad de penetración en el territorio y además de recepción de esa energía, que realmente eso es un tema muy interesante, por cuanto la red de gas puede actuar de sistema regulador energético recibiendo biometano 24 horas al día,
pero aportándolo a los consumidores cuando es necesario. Y eso muchas veces no es 24 horas al día, sino momentos más puntuales. Y por otro lado, además, puede permitir a los promotores en Castilla y León, a la industria agroalimentaria, a la ganadería, a las empresas energéticas que hagan proyectos aquí, luego que una parte de ese biometano a lo mejor se está vendiendo en otros mercados. Por ejemplo, el biometano producido en una industria agroalimentaria o una granja en Castilla y León puede ayudar a descarbonizar una cerámica en Castellón. Y realmente que esa cerámica en Castellón esté dispuesta a pagar un precio que tenga valor añadido. Porque al final lo que buscamos es sostenibilidad ambiental, por supuesto, pero que también los proyectos sean sostenibles económicamente. Y tenemos que buscar ese valor añadido, y el biometano lo tiene. El biometano realmente es el más maduro de los gases renovables. Y en una situación donde tenemos muchísimas fuentes de electricidad renovable que están muy bien, fotovoltaica, biomasa, eólica, hidráulica, pero todavía tenemos pocas fuentes de gas renovable. Tenemos al biometano, vendrá el hidrógeno y puede que vengan también otras. Entonces, bueno, pues ahí hay un valor añadido que yo creo que el sector primario de España se tiene que aprovechar de él. Por tanto, y para concluir, van a haber casos donde tenga el sentido económico hacer autoconsumos, pero también van a haber muchos casos donde la inyección en la red de gas tenga todo el sentido. Porque eso, a ver, es que yo no hice judicaturas, entonces pregunto, eso se puede almacenar sin ningún problema, ¿no? No hay que evacuarlo a la red inmediatamente, como la electricidad, cuando la produces que la tienes que soltar a la red y por eso... Dentro de una planta de biogás tú tienes ciertos sistemas de almacenamiento, tienes los propios gasómetros encima de los digestores que tienen bastantes horas de capacidad de acumulación y luego tú el biometano lo inyectas y al final estás comprimiendo un gas que entra en una red, pero redes que tienen mucha capacidad de almacenamiento, sobre todo las de transporte, que van a 80 bar, pero también las de distribución a 4 o 16 bar tienen una cierta capacidad de almacenamiento y de amortiguación. Y además me consta que el sistema gasista se está preparando para recibir cada vez más biometano en las redes de distribución y ser capaces de enviarlo a las de transporte que actuarán como elemento distribuidor y como almacenamiento de energía. Pueden ustedes intervenir cuando consideren. Javier. Yo, vamos, estoy totalmente de acuerdo. Creo que en Castilla y León las oportunidades son importantes y, sobre todo, estamos hablando de producir un gas que ya tiene los clientes. Por lo tanto, ir a las redes pues es lo que en general se está pretendiendo con los proyectos que hay ahora mismo en Castilla y León, proyectos para producir en biometano y lo que se busca es la inyección en la red de gas natural. ¿Habrá casos de autoconsumo? Por supuesto, pero ya no de biometano, probablemente del propio biogás, pero en general los proyectos están enfocados a la producción de biometano para inyección a las redes y la producción de un digerido, de un digestato, como se quiera llamar, perfectamente viable para incorporar a las tierras de cultivo y ya se están haciendo pruebas con resultados estupendos en el campo, ¿no? En la producción de cereales o en otras producciones, lo que evita pues, utilizar fertilizantes mucho más caros y en muchos casos que son importados. A ver, explícanos eso, por favor, lo de la utilización como alternativo a los fertilizantes. Pues en la producción del biogás, al final se produce una materia orgánica que después de depurarla, entre comillas, tiene unos componentes que sustituyen perfectamente a los otros fertilizantes que se están utilizando en este momento. Por lo tanto, tú metes en ese digestor una cantidad X de materia orgánica y al final, después de extraerle el biogás, lo que queda es esa materia sólida que después de tratarla tiene una utilidad en el campo.
Eso lo hace una planta de biometano, eso lo puede hacer una planta de biometano. De biogás. De biogás. El biometano es sí, depurado. El un, biogás, un paso después del biogás, ¿no? Camil, y vosotros que trabajáis fuera de España, ¿cómo es el panorama de este sector? Hablaba antes Puchades de que territorios como el consejero, como Alemania, como Estados Unidos, que esto estaba perfectamente implantado, sin contestación social y que además con un crecimiento exponencial importante. Sí, yo hablaré de Francia y Alemania, que conozco mejor. Bueno, ahí se ha dado una señal de precio hace a lo mejor 20 años, donde una tarifa, lo que había aquí con el Real Decreto de Renovables, ¿no? Y de las pocas plantas que se han hecho en cogeneración, pues ahí ha existido desde hace 20 años, ha seguido y luego ha aparecido el biometano con la tarifa de biometano. Pues ahí ha estado siempre muy ligado al mundo rural, siendo incluso los propios agricultores los promotores. Son plantas en general chiquititas, no muy grandes. También ha crecido mucho porque se ha basado en parte en cultivos energéticos, que ya eso se está dando marcha atrás y se va más a puramente residuos orgánicos. A nivel de contestación social yo diría que no hay ninguna. También quizá por la tipología de proyecto, porque son proyectos muy ligados al ganadero que se pueden hacer en suelo agrícola. No hace falta un suelo industrial, no hace falta... La autorización es muy sencilla. Bueno, quizá están un poco más escondidos, ¿no? que lo que se plantea aquí. Alberto. Yo por un poco estudiar y plantear el modelo que se debería de seguir, estoy perfectamente de acuerdo en que tiene que ser una modalidad mixta, un poco en la que vayamos estudiando y tengamos conocimiento de todo lo que tenemos entre manos, porque no es lo mismo si que hablábamos, hombre, pues una maternidad y una recría, hablando de granjas de cerdos, sí que pueden tener esa demanda de calor, pero una maternidad y una transición, por ejemplo, no es la mejor tipología de purín que tenemos en las granjas para producir biogás. Si nos vamos a los purines que se generan en una gestación donde no tengamos una alimentación electrónica, probablemente sean los mejores. Donde tengamos una optimización de agua sea algo completamente distinto. Los cebaderos y las naves de recría son las que más riqueza aportan a esa mezcla, pero tenemos que tener en cuenta también cuál es el diseño y la construcción de nuestras granjas, que, como bien decíais, el desarrollo del biogás no ha sido importante en España en los últimos años, y con eso también el diseño de nuestras instalaciones tampoco están pensadas para conseguir un purín que tenga menos de 7 días de vejez, como tenemos estudiados en los procesos de metanización, que a partir de esos días pues bueno, se produce una disminución importante en la generación de biometano. Entonces es importante conocer todo ello. En muchas ocasiones eran proyectos por las infraestructuras que se generen, la imposibilidad de volcar ese biogás a la red, que sean más en islas y proyectos más pequeños, pero que seguramente ayuden también a otra parte importante y muy positiva de esta tecnología, que puede ser generar valor, y a la vez que se genera valor, democratizar un poco esa producción sostenible y descarbonización en el medio rural. Entonces es importante tanto conocer de dónde partimos y las industrias que hay alrededor, como también la solución que se le da a los digestatos. Esos digestatos que tenemos que tener en cuenta en las tierras cultivables, tenemos que tener en cuenta los insumos que van a entrar dentro de esos digestores y la posibilidad que tenemos a la hora de aplicar ese digestato como fertilizante, con las limitaciones que tengamos a la hora de los kilos de nitrógeno que podamos aplicar por hectárea, que en caso
de grandes proyectos es un hándicap si no se desarrolla un sistema de tratamiento de ese digestato para permitirle viajar y que te limita mucho a la superficie disponible que tengas en la zona. Entonces, yo lo veo como proyectos muy ligados al medio rural, como os he estado diciendo en todas las intervenciones. Creo que si no perderían todo el sentido. Le veo como una oportunidad para dar ese valor a sus productos que tenemos en nuestras producciones. No lo veo como una solución única. Tenemos que tener esa visión holística de todas las tecnologías y de todos los conocimientos que vamos generando en los estudios que estamos haciendo para tratamiento de nuestros subproductos, y al final tenemos que terminar en el suelo, que es lo más importante que tenemos nosotros. Es decir, cómo podemos regenerar esos suelos, cómo podemos reactivar esos suelos con las tecnologías que implementemos y que nos aceleren esa recuperación, que esos suelos también son capaces de fijar CO2 si conseguimos activarlos de una manera también temprana, aprovechando todos los conocimientos que tenemos. Entonces, ahí yo también insto a las administraciones que actúen también como tutelantes un poco de todo ese programa que tenemos que tienen que tener desarrollado para el desarrollo del territorio. Las inversiones van a venir, las empresas están, y hay que tutorizar un poco, hay que tutelar un poco ese proceso para que el territorio al final se desarrolle de una manera armónica con todos sus agentes. ¿Qué porcentaje más o menos hay ahora mismo en el mix energético y en el de gas de este tipo de gases, de biogás o de biometano en España? Si lo conocen, más o menos. Ahí yo... En la actualidad no llega al 1%. Del energético. Claro, porque ¿Y tenemos que pensar que... gas? Hablo del gas, y el energético aún menor. Pensamos que ahora mismo hay unas 250 plantas de biogás en España, pero que fundamentalmente están vinculadas al tratamiento de aguas, a las depuradoras y a vertederos. Hay ahora mismo 12 plantas de biometano inyectando a la red, 12, es decir, comparado con los miles que hay en Europa, y unos 70 plantas de biogás, lo que es el agroindustrial, el modelo típico vinculado al tratamiento de purines, estiércoles o lodos de la industria agroalimentaria. Entonces, realmente, ahora mismo el nivel de implantación en España es mínimo. Y eso también explica esa dicotomía entre el potencial tan enorme que tiene España, que hay muchos estudios que marcan a España pues, como el segundo o el tercer país con mayor potencial de la Unión Europea, con lo que es una bajísima implementación de proyectos que se debe a diversos factores. ¿Y por qué siempre llegamos tarde a estas cosas? España históricamente no ha sido un país amable para el biogás. Realmente cuando por ejemplo, con el famoso 661, que antes se mencionó, el decreto del 2006, que fue uno de los primeros grandes impulsos a las energías renovables en España, cuando se enfocaba al biogás como una fuente de generación eléctrica, realmente los incentivos al biogás eran de los peores en Europa, eran mínimos. Para que nos hagamos una idea, prácticamente tenía más incentivo una planta de cogeneración a gas natural de 500 kilovatios que una planta de biogás de 500 kilovatios. Entonces, ¿y qué inversor en su sano juicio invierte al biogás si te están dando más al gas natural y encima no tienes los riesgos operativos ni los riesgos de suministro? Y con la fotovoltaica, pues, con la comparación pasaba lo mismo. España no ha tenido políticas de apoyo al biogás nunca. Francia, por ejemplo, que se habla de que ahora mismo Francia pues, está inaugurando varias plantas de biometano por semana. Pero claro, Francia tiene un programa de apoyos clarísimo a los ganaderos para que hagan plantas de biometano. Yo muchas veces digo que a lo mejor la diferencia entre una granja de vacas al norte o al sur de los Pirineos que cierre o no es la planta de biometano que tiene la granja en Francia. Pero claro, Francia hace años que está apoyando clarísimamente el biometano y en España los incentivos son prácticamente inexistentes. Entonces, claro, es una situación... Por ejemplo, antes se ha hablado de la agricultura al carbono. Te lees el decreto de ayudas italiano al biometano, que apenas son unos 6.000 millones de euros, y los primeros párrafos van todos hablando de la necesidad de fomentar la
agricultura orgánica, la necesidad de fomentar los fertilizantes orgánicos y que el método más barato que tenemos de secuestrar CO2 es en forma de materia orgánica en los suelos, al margen de las otras ventajas que tiene. Y la agricultura del carbono, los italianos lo tienen clarísimo, que van por ahí los tiros. Pero como los franceses, como los alemanes, como los holandeses, en España ha habido históricamente un desinterés desde la administración fundamentalmente central, pero hay que reconocer que las administraciones autonómicas siempre han visto el biogás y ahora el biometano con unos ojos más amables. Pero si una política energética clara que quiera apoyar a esto, tenemos que pensar que son proyectos complejos, son proyectos con muchos actores en juego y que, como estamos viendo ahora mismo, necesitan a veces un empujón para salir adelante. Y hay algo evidente. Los grandes productores de plantas de biometano en Francia, por ejemplo, es la Asociación de Agricultores y Ganaderos Biometanizadores. Son los que están movilizando la construcción de nuevas plantas. Camil tendrá más datos, quizá, pero nosotros en el Congreso del año pasado trajimos al presidente de esa asociación y la verdad que daba gusto oírle, ¿no? Porque se habían involucrado la parte agrícola y ganadera y la parte energética, y el tándem funciona de maravilla. Y la prueba es que los últimos datos que tenemos es que en Francia se están inaugurando 3 plantas a la semana. Qué envidia, ¿no? Eso es así también, si me permites. Yo fue antes de la pandemia cuando nosotros intentamos, desde la asociación de FEPORCIL, yo soy el vicepresidente, el presidente Miguel Ángel le tenemos por allá, hicimos un viaje también a Francia y para ver cómo estaba el sector y cómo podíamos intentar progresar en él. Y funcionaba muy bien esas asociaciones y esa promoción por parte de los agricultores y los ganaderos de las plantas de biogás un poco más pequeñas, sí que es verdad que las que se están haciendo así. Y lo que nos transmitían es que les daba mucha pereza. Nos veían a nosotros como ellos hace 15 años. Los ánimos no eran muy buenos. Pero sí que es verdad pues, que hemos llegado un poquito más tarde que el resto. Bueno, es que lo ha dicho Javier, lo importante yo creo que también es conciliar todos los intereses, conciliar el promotor, conciliar la administración, pero también conciliar a los territorios, conciliar a los lugares donde se van a instalar todo esto para quitar seguramente el temor, el miedo, la contestación social que pueda haber, es decir, a todo el mundo. Va a ser algo circular, ¿no? De que participe todo el mundo y todo el mundo de alguna forma se vea beneficiado y obtenga un beneficio de todo eso. No sé si eso es lo que pasa en Francia, de lo que decía Javier, Camille. Sí, yo creo que también necesita tiempo porque cuando tú empiezas pues se generan expectativas que luego serán verdad o no. El mundo primario, el sector primario tiene que ver realmente lo que le aporta esto, lo que no le aporta, y eso tarda, es un proceso lento, ¿no? Si Francia y Alemania empezaron hace 15, 20 años, pues aquí yo creo que va a ir bastante más rápido, pero sí va a necesitar su tiempo de, oye, pues esa gente que me viene a querer comprarme el purín o el estiércol, eso es verdad, no es verdad, a qué precio, pues va a tardar un poquito, ¿no? en asentar lo que es una planta de biogás, lo que aporta al sector primario y lo que no, porque también se prometen cosas que a lo mejor no son realidades, ¿no? Hay muchos promotores que buscan proyectos papeles, ¿no? Pues el tiempo, ¿no? Y las administraciones en España, que es otra parte fundamental a la hora de tramitar estas cosas, ¿cómo funcionan? Desde lo que vosotros conocéis, desde lo que conoces tú de fuera, porque es una especie de diplodocus dies en la administración en España. Digo, por lo que dicen los empresarios a la hora de tramitar proyectos y todo esto. La administración francesa tampoco es que sea veloz, ¿no? Pero otra vez es una cuestión de tiempo. Tú planteas un proyecto en un territorio que es totalmente nuevo, pues es nuevo para el sector, es nuevo para la administración, pues oye, es normal que se tome el tiempo de estudiarlo bien y efectivamente pues requiere tiempo. Dentro de 3, 4, 5, 7, 10 proyectos pues ya irá mucho más rápido, evidentemente. También yo creo que a la hora de preparar los informes para su autorización pues se hará de forma mucho más efectiva también. Nada que decirle a la Junta de Castilla y León. Sí, no, yo creo que es un problema a nivel nacional. O sea,
todas las administraciones relacionadas con la tramitación de proyectos de energías renovables están absolutamente saturadas de proyectos fotovoltaicos y proyectos eólicos. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegamos nosotros con nuestros proyectos, pues estamos en un mare magnum de proyectos, como digo, gigantesco, y las personas que tienen, los técnicos que tienen trabajando en eso, son los que son. Entonces, eso es un problema, realmente. Yo creo que hay que mejorar ese ritmo de tramitación, porque si no se hacen eternos y muchas veces los proyectos pues pierden su viabilidad porque pasa mucho tiempo en la tramitación. Y yo creo que uno de los problemas es esa falta de técnicos en la administración. Sí, lo digo porque ha ocurrido aquí en Castilla y León, en concreto en territorios como León, como Valladolid, que había muchas plantas de solares, por ejemplo, y la tramitación era muy lenta, pues porque sobre todo faltaba operativo humano para darle salida a todo esto. Vamos con las preguntas de esta gente que nos acompaña. Santiago Miguel, que es el presidente de Vitartis y además tiene una de las empresas más importantes agroalimentarias de este país, en su sector, en mí. ¿Cómo conjuga el beneficio de las plantas de biogás con la oposición social a su implantación? También hay gran oposición a la implantación de las mal llamadas macrogranjas, algo que están muy relacionadas ambas cosas. Sí. Yo creo que en el Congreso, Luis estaba en el Congreso conmigo y fue una de las temáticas que se puso sobre la mesa. No hay problemas técnicos, no hay problemas financieros. El problema que puede retrasar el desarrollo de este tipo de energía es la contestación social, así de claro. O sea, es una conclusión a la que llegamos y que tenemos que trabajar en ello. Yo creo que han llegado antes los que están en contra que nosotros. Nos hemos movido lentamente, sí, es cierto. Y ya lo dijo el consejero antes. Hay buscadores de papeles para buscar un beneficio en un inicio de una tramitación y esta gente no hace las cosas como hay que hacerlas. Quiero decir, que les da lo mismo que la planta esté más cerca que más lejos del pueblo. Lo que buscan es tener el tubo del gas cerca y si pasa tráfico con residuos por la calle central del pueblo, a ellos les da igual. Entonces, hay ese tipo de gente. Y ha pasado también en su día en el sector de la biomasa sólida. Bueno, al final esa gente va desapareciendo porque no tienen mercado para esos papeles, porque las empresas serias no van a poner dinero en algo que no está bien planteado, ¿no? Entonces, yo creo que nos falta una labor de explicación en las zonas donde se va o se pretenden instalar estas plantas, para que la sociedad vea claramente lo que es una planta de biogás, lo que aporta, los problemas que tienen y las cosas que se pueden hacer para evitar en la mayor parte de ellas, evitar esos perjuicios o esas molestias que puede haber en esas zonas a través de la técnica de preparar bien los proyectos, de asentarlos en las zonas donde tienen que estar. No por estar más cerca del tubo que pasa por al lado del pueblo es mejor el proyecto. A lo mejor hay que irse a 3 kilómetros y hacer un ramal que en una inversión de 15 o 20 millones de euros, gastar 500.000 euros en hacer ese ramal, pues no es tan limitante, ¿no? Entre otras cosas. Lo que pasa es que, aparte de los buscapapeles, que esos los va a haber siempre, yo creo que Santiago preguntaba por la contestación social real, es decir, cómo explicarle a la gente que, por ejemplo, pues se ha ido a vivir a un pueblo en el entorno de Valladolid, sí, cercano, se ha ido a eso que hoy fomentamos tanto, de ir al mundo rural, se ha comprado una casa y de repente pues le van a montar una planta de
de una granja, de lo que sea, una granja, y ve los inconvenientes. Joder, me he venido para acá por buscar eso, no sé si va a tener olores, me van a montar una planta, no sé si la planta, la inquietud de la contaminación. Me imagino que eso, y tú tendrás experiencia y conocerás. Por lo que me toca algo de experiencia sí que podemos tener, y cuando hablamos y cuando comentaba algo antes al principio sobre el plan estratégico nuestro, también lo tenemos muy en cuenta. Nos hace falta tiempo y nos hace falta mucha presencia en los territorios. Nos hace falta transmitir y dar la seguridad de que hemos venido, pero hemos venido para quedarnos. No estamos de paso. El primero que entra sabe lo que va a hacer, va a interactuar socialmente con el municipio y con los municipios de alrededor, y vamos a cooperar de verdad con ellos. No tiene que limitarse todo a que en el boletín oficial se publique la licencia del proyecto en curso, o no tiene que quedarse únicamente en una explicación también de una jornada en la que se invite a un ágape y expliquemos las bonanzas de todo ello. Tenemos que ganar presencia, tenemos que darle tiempo también a los municipios para que interioricen, y nosotros también interioricemos. Es cosa de dos. No tenemos que sentarnos en lados enfrentados de la mesa, tenemos que sentarnos al lado. Y eso es básico, y todo eso. Hablamos de personas, hablamos de convicciones, y siempre es lo más complicado. Necesita tiempo para madurar esa relación, y es una relación que se está creando de por vida. Nosotros siempre ponemos en nuestro plan estratégico, nuestro último proyecto está encaminado hacia un centro ambiental sobre el que pivota todo nuestro plan estratégico. Y es un centro también de codesarrollo territorial. Es decir, cuando se cierra, que el biogás sí que es muy importante para cerrar el ciclo de esa economía circular de la que hablamos. Pero ¿cuándo se cierra realmente el círculo? Se cierra cuando se produce un desarrollo socioeconómico del entorno, cuando en nuestras granjas o nuestras plantas de biogás pueden existir porque seguimos teniendo esos servicios en el entorno. Sigue habiendo electricistas, fontaneros, panaderos, farmacéuticos. Y todo ello necesitan también servicios para poder alimentar ese desarrollo cultural y social también de las personas. Entonces, la propuesta que yo siempre pongo encima de la mesa es interactuemos de verdad, estemos de verdad. Nosotros hemos presentado también para el programa mixto del ECIL, pues una propuesta de proyecto en la que formar a dinamizadores sociales, es decir, a personas que de verdad que de verdad firmen acuerdos, que de verdad firmen convenios con las administraciones locales, y que les expliquemos estos proyectos sentándonos al lado. Y cuando nos sentamos al lado, a lo mejor nos damos cuenta que no todo lo tenemos estudiado y no todo lo tenemos perfectamente medido, sino que puede haber algunos puntos que se nos escapen, y cuando pasamos ese tiempo allá nos damos cuenta de ello. Toda esta gente está muy atenta, y lo sé por el volumen de preguntas que nos están llegando aquí, que es un poco asombroso. Yo también quería hacer un pequeño inciso. Creo que el sector no lo está haciendo tan mal como puede parecer en base a la contestación social. Y creo que la mayor parte de proyectos que se están desarrollando son serios, por parte de promotores muy serios y con nivel de responsabilidad social corporativa elevado. Creo que el sector debe hacer un esfuerzo superior. Probablemente a los ingenieros nos pasa muchas veces que podemos ser buenos en los cálculos y malos en comunicar. Creo que el sector tiene que profesionalizar más el aspecto de la comunicación y de la interacción con los agentes sociales, pero también creo que se está atacando muy injustamente a muchos proyectos. Creo que algunos de los agentes sociales que están atacando a los proyectos no está queriendo escuchar el argumentario de todas las partes, y también creo que los medios de comunicación también tienen que revisar muchas veces la aproximación que se está haciendo a este tipo de eventos o a este tipo de manifestaciones contra proyectos serios. El otro día en el evento en el Salón del Gas Renovable, que es el gran evento de España,
había una relativamente pequeña manifestación en la entrada. Vi muchos grandes medios de comunicación ahí y luego no los vi dentro, donde tenías a varias de las mejores empresas de España en el sector energético queriendo hacer muy buenos proyectos y empresas que como podréis imaginar, tienen tal nivel de responsabilidad social corporativa que lo último que quieren es un problema, y un problema social, porque les afecta a todo lo demás. Las empresas del ciclo del agua tienen una componente de trabajo con el sector público enorme, las grandes empresas de gestión de residuos también, las grandes energéticas también, y lo último que quieren es un problema de imagen social. Entonces, tened por seguro que los grandes agentes están absolutamente convencidos y absolutamente implicados a la hora de hacer los mejores proyectos posibles medioambientalmente y socialmente, y que no van a entrar, como se dice aquí, a comprar proyectos de los muevepapeles. A partir de ahí me parece fenomenal, pero también creo que todas las partes tienen que analizar cómo se está abordando el tema. Hay agentes que están muy cómodos de erigirse en torno a una bandera anti. Es un ecologismo de inacción y que realmente eso es malo. Y también creo que algunos medios de comunicación, no todos, por supuesto, el mundo no, deberían de tratar de prestar la misma atención a todas las partes, a los que van con la pancarta, pero también a los que quieren argumentar. Bueno, es un tema muy sensible lo de las producciones energéticas, los impactos en esta comunidad lo conocemos desde los saltos hidroeléctricos, la minería energética, la no energética, las centrales térmicas, es decir, conocemos muy bien todo el impacto que genera y luego además la ruina que dejan determinados territorios cuando todo eso de la noche a la mañana desaparece. Entonces seguramente igual hay cierta sensibilidad en algunos lugares por el tema ese. A ver, esta es de cuarto de magistratura, por lo menos. Juan Luis Delgado, de Asaja de Salamanca. Esta es para ti, además, Luis. ¿Cómo se le imputa positivamente esa descarbonización a la materia orgánica producida por la ganadería, por ejemplo, por vacas? Muy buena pregunta. Sí, esto lo reconoció la Unión Europea, es la que lo ha definido esto y ha calculado lo que son las emisiones, por ejemplo, de un estiércol o de un residuo, que eso está perfectamente plasmado en la Directiva Europea de Renovables, es la Red 2, y ahora que tiene una continuación con la Red 3. Entonces, lo que se tiene medido es ese estiércol, por ejemplo, o ese purín, si está almacenado al aire, cuánto metano estaría produciendo, y si se mete en una planta de biogás, cuánto de este metano es capturado. Entonces, en base a esto, evidentemente hay otros aspectos importantes, como se ha mencionado previamente, la edad del purín y otras cuestiones, pero sí que no es una cuestión que nosotros digamos que descarboniza. Las directivas europeas establecen unos parámetros y una metodología muy clara en lo que es el aspecto de las emisiones que se evitan. Y claro, eso es tremendamente importante cuando el metano es entre 25 y 28 veces equivalente de CO2. Entonces, en el momento que tú lo estás capturando, tu biometano que estás inyectando a la red tiene una huella de carbono negativa. O sea, no es, por ejemplo, una fotovoltaica o una eólica está muy bien, pero son neutros en emisiones. El biometano no. El biometano es negativo. Realmente una molécula de biometano puede neutralizar a más de una molécula de gas natural, por poner un ejemplo. Por eso, porque pues la Unión Europea reconoce esas emisiones que no se han producido gracias a la presencia de la planta de biogás. Pero eso está todo reglado y con directivas europeas y con cálculos ciertamente de cuarto o quinto de magistratura. A ver, hay mucho interés. Aquí alguien dice el sector ganadero, se erige en el sector ganadero quien haga la pregunta. La vamos a leer. ¿Cómo se gestionan los residuos ganaderos y de la industria alimentaria, agroalimentaria, frente al modelo que plantea el biometano? No, a ver, igual no hay tanta diferencia. Vamos a ver. En la actualidad, como se está gestionando, y de nuevo también, creo que la ganadería industrial también muchas veces es tremendamente injustamente atacada cuando tenemos un nivel de ganadería industrial, de tecnificación y de respeto por el medio ambiente sobresaliente a nivel internacional. Realmente, como en la actualidad se están gestionando muchas veces, las deyecciones ganaderas se están aplicando a campo, en la mayor parte de los casos correctamente,
En otros casos, pues tenemos zonas donde se hacen aplicaciones indebidas y luego se puede generar algunos problemas, tanto sea de olores como de contaminación por nitratos u otros. El biogás realmente no pretende cambiar mucho el modelo base que nos lleve de que los nutrientes que tenemos en los estiércoles y los purines, ese nitrógeno, ese fósforo, ese potasio, esa es la base de la alimentación de los cultivos. Lo que el modelo de biogás hace es, ponemos la planta de biogás puede estar recibiendo todos los días del año purines y estiércoles, les hace la producción, la extracción del gas, y luego con el digerido podemos bien, sobre todo las fracciones sólidas, compostarlas y hacer un fertilizante un poco más refinado. Las fracciones líquidas, bien sea almacenarlas o, en algunos casos, depurarlas. Pero al final lo que hace la planta de biogás es, se pone entre la ganadería y la agricultura. Ese tiene que ser su sentido. Y entonces, los ganaderos pueden estar llevando a la planta de biogás todos los días del año el purín o el estiércol, pero la planta de biogás tiene una capacidad de estocaje y de almacenamiento que le dará a la agricultura el digerido o el fertilizante cuando lo necesite. Porque al final no podemos aplicar en el campo siempre que queramos. Podemos tener, evidentemente, el tiempo, las condiciones meteorológicas influyen, el estado fenológico de los cultivos influye, hay muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Y las plantas de biogás que hagan las cosas correctamente tienen que, por lo que comentaba, es un proyecto agro que interacciona entre la ganadería y la agricultura local. Y le damos una capacidad buffer, una capacidad de recepción de estiércoles y de purines y de aplicar a campo cuando sea necesario. Pero aquí, perdona, aquí hay una cosa que está pasando ahora y que es un argumento que se emplea por la gente que está en contra. Se dice que las granjas van detrás de las plantas de biogás. O sea, yo pongo una planta de biogás y como pongo esa planta de biogás que va a gestionar estiércoles y demás, pues vienen a ponerse granjas allí. No tiene razón de ser. Las plantas de biogás se instalan en las zonas donde tienen el recurso existente en su entorno y listo. No van a traer más instalaciones, que pueden ser que vengan, pero no porque esté la planta de biogás, sino porque la ubicación les interese por las razones que ellos estimen oportunas. El principio al final es el mismo. Tanto la agricultura como la ganadería van unidas. La planta de biogás, y como me he referido antes, es un punto intermedio que genera valor a todo el proceso y que permite también esa inversión a la hora de optimización de los recursos y de eficiencia en el uso de esos recursos a la hora de los abonados y demás. Pero bueno, la suerte que tenemos es que sí que nos encontramos en una comunidad con mucha superficie, nos encontramos en una comunidad donde los estiércoles y purines, pues bueno, a no ser que nos encontremos en alguna zona de mucha densidad, pues hay una gran demanda de esos purines como abono orgánico. Lo que tenemos que conseguir con estas inversiones que se generen en subproductos o distintos productos que se permitan por su valor viajar kilómetros y poder mejorar poder llegar a todos los rincones de la comunidad que sí que necesitan esos abonos orgánicos. A lo mejor la solución, viene con esta pregunta a lo mejor la solución podría ser también, en vez de tanta atomización, a lo mejor concentrar, no masificar, pero sí concentrar zonas donde se pudiera instalar tipo de granjas y una planta que dé servicio a lo mejor a todo ese tipo de plantas, no lo sé. Pregunta Isabel Clavero del ICEX España, ¿creéis que sería útil para la dinamización de este tipo de producción energética la asociación con grandes consumidores, tipo fundiciones, cerámicas, vidrio? Pregunta. Hay una asociación que se llama Crecemos, en la que están los grandes consumidores y bueno, pues está trabajando con ellos en esas posibilidades. Están los productores valencianos, quizá Luis esté un poco más al corriente del tema, pero los grandes productores de la zona de Castellón y demás, de cerámica, están valorando muy positivamente el que se desarrollen plantas de biometano, porque es una forma clarísima de descarbonizar sus industrias.
utilizan muchísimo gas natural y si consiguen mezclar con ese gas natural una parte de biometano, pues van a conseguir bajar el nivel de emisiones de sus instalaciones. Bueno, pero ese es un modelo muy concentrado del que yo hablaba, que estaba muy concentrado y Sí. es más fácil crear la infraestructura para luego evacuar y... Pero como decía yo antes, probablemente hay otros sectores consumidores de gas que pueden descarbonizar sus procesos a través del biometano. Y yo creo que es algo que tiene un recorrido muy importante y que se va a trabajar sobre ello. Oye, Camilo. el consumo puede estar concentrado, eso no hay problema, pero la producción de todo lo que hemos dicho, de ligado al territorio, hay que pensar que el residuo orgánico y el digestato viajan muy mal. Entonces, tú tienes que tener una diseminación de plantas muy ligadas pues, al sector primario, tanto ganadero como agricultura. Esto va al final de suelo y de hectáreas. Sí, sí, sí. Y tenemos que ser suficientemente eficientes. El biogás puede viajar por la red sin ningún problema y se puede consumir, según tengo entendido, sin ningún problema en cualquier punto. El problema que se puede generar es masificarlo en el sector primario. Tenemos que seguir manteniendo esa circularidad y, como decía al principio también, estudiar los cultivos y las aplicaciones que tenemos en el entorno para optimizar el tratamiento del digestato, que es al final el limitante que podemos tener. Pero ahí hay, lo preguntaba al principio y yo creo que no me aclarasteis, hay un problema. La red general en España es buena, es amplia, es extendida, la red general, pero luego hay que conectar todas esas plantas, hay que hacer conexiones para llevar y evacuar a red, como pasa con la luz, como pasa con los proyectos solares, que el problema es la conexión. ¿Esas infraestructuras son muy costosas, crear esas infraestructuras para conectar con...? Es decir, una planta, si está a 20 o 30 kilómetros, hay que conectarla a la red, no digo yo, ¿no? Sí, hay otras soluciones técnicas también. Están los gasoductos virtuales que te permiten comprimir el biometano a 250 bar, como si fuera un gas natural comprimido, pero bio, y luego ya puede tener un uso directo en vehículos o luego ser transportado e inyectado en la red de gas. Y también se están dando los primeros pasos de tecnologías muy prometedoras en criogenia, en acabar licuar el biogás para hacer bioGNL, que luego además se espera que, bueno, que van a ser productos energéticos con mucho uso, por ejemplo, en transporte marítimo y otros tipos de transportes pesados. Vale, pregunta aquí Roberto Antonio de Qualitas Energy, lo que pone, ¿cómo distinguir los buenos promotores de proyectos de los citados, buenos promotores de proyectos de los citados buscapapeles? Hombre, yo... Es complicado. Mi primer criterio es el equilibrio entre hectáreas y nutrientes, ¿no? Que al final debería ser la base de cualquier proyecto. Es decir, si el proyecto no habla de nutrientes, de esparcimiento, de un plan de esparcimiento, ¿no? Con sus periodos, sus cantidades por hectárea, si esto no se trata en el proyecto no es muy sólido. De todas formas, las administraciones ambientales yo creo que tienen las orejas tiesas con respecto a ese tema. Les entrarán proyectos X, muchos, y rápidamente detectan lo que tiene poca solidez y poco amparo, digamos, técnico. Por lo tanto, yo creo que ahí debemos confiar en la profesionalidad de las administraciones que hacen bien su trabajo y detectarlo de otra forma, pues probablemente leyendo el proyecto se va a ver quién viene buscando papeles o quién tiene una solidez en el proyecto. Yo, por experiencia propia, se ve nada más entrar por la puerta. Por la pinta. No, hombre, en cuanto ahondas un poquito en la conversación, en los objetivos, entonces hasta el final quieres traspasarlo, venderlo, conseguir tanto giga, vale, pues yo creo que es fácil identificarlo. Pero rompiendo de nuevo una lanza por el sector, si ves casi todos los grandes promotores ahora mismo de proyectos en Castilla y León,
creo que son empresas muy serias. Sí. Es decir, creo que la gran mayoría de proyectos ahora mismo en desarrollo hay una base detrás, técnica, económica, industrial, muy potente. En Castilla y León hay unos 60 proyectos, allí creo que ha dicho el consejero, más o menos, de no sé cuánta inversión. Y si ves quiénes son los actores principales de casi todos esos proyectos... ¿Quiénes son? Los tuvimos hace 2 semanas en el Salón del Gas Renovable. Cuéntanos. En Valladolid. Pues son muchas de las mayores empresas energéticas, de las mayores empresas y más serias en gestión de residuos, de empresas que tienen una experiencia enorme en gestión de biomasas, empresas ya con un nivel de vinculación histórico al medio rural y con experiencia en haber hecho proyectos industriales, que proyectos industriales pueden ser desde grandes depuradoras, grandes plantas de gestión de residuos, grandes plantas de compostaje, grandes plantas de biomasa. Esos conglomerados industriales son los que están ahora mismo liderando los proyectos de biometano en la mayor parte de casos también que conozco, con partners agrolocales, con integradoras porcinas, con industrias agroalimentarias. Además, se están haciendo consorcios muy, muy bonitos y muy interesantes entre empresas a lo mejor del sector gasista, con empresas de perfil más industrial, con empresas agro. Y es que son todos bastante grandes o enormemente serios. Yo creo que sí, que algunos proyectos también pueden ser notorios, pues por lo que hablábamos de los buscapapeles, pero creo que la mayor parte de proyectos están siendo promovidos por gente muy seria. O sea, hablas de gas natural, que ya no se llama gas natural, hablas de Iberdrola, digo, porque se ha dado por aludido el delegado de Iberdrola en Castilla y León, que lo tenemos ahí, hablas de Endesa, hablas de ACS, me imagino. Pues me has dado todos ejemplos de grandes conglomerados. empresas muy serias y con niveles de responsabilidad social corporativa enorme, que empresas como las que acabas de mencionar, ante la más mínima duda de que un proyecto no va a estar bien organizado, va a dar un problema social, lo van a parar. Sí. Miguel Ángel Sanz, de Somacil, pregunta cómo se gestiona el digestato en Francia. La de vocabulario que nos da la tecnología y estas cosas. ¿Sí? Pues yo diría de forma muy sencilla. Al final hay un plan de esparcido que es hiper claro, que es una condición a que el proyecto tenga autorización y que va del equilibrio de la cantidad de nutrientes por cantidad de hectárea y cultivos, y sin más. Lo que sí, en zonas donde a lo mejor hay más concentración de ganadería, por ejemplo de porcino en Bretaña, bueno, se ha inventado el modelo de una separación sólida líquida del purín en granja, una nitrificación desentrificación en granja y una exportación de la parte sólida a una planta de biometano centralizada, porque la parte sólida sí viaja fácilmente, ¿no? Pero está muy compenetrado con la parte agrícola. Sí, siempre. Es que no hay otra, el digestato no va a desaparecer, ¿eh? Con depósitos estratégicamente distribuidos también para luego facilitar su aplicación. Pero, y aquí en Castilla la base agrícola la tenéis también. Tenéis principal productor de España de maíz, Castilla y León. ¿Qué te está pidiendo el maíz? 300 kilos de nitrógeno por hectárea y año. Y materia orgánica es lo que tienes con el digerido. ¿Qué tenéis aquí en Castilla y León? Tenéis remolacha, patatas. Tenéis zonas cerealistas, tenéis patata, que evidentemente no se tiene que hacer la gestión correctamente siguiendo directiva de nitratos, siguiendo el decreto de nutrición sostenible de suelos. Se tiene que aplicar correctamente y cuando toca. Pero la base agrícola que tenéis aquí en Castilla y León es privilegiada para que los proyectos puedan hacer esto que estamos hablando de economía circular auténtica, de que al final los nutrientes excedentarios de la ganadería lleguen a la agricultura con el biometano de por medio. Me consta de todas formas que se están haciendo contratos de suministro de materia prima para producir ese biogás, ese biometano, y de vuelta encargarse de recibir el digestato que se ha producido para incorporarlo en sus terrenos, a sus cultivos, ¿no? Por lo tanto, ahí ya se va buscando la interacción entre las dos partes.
Pero ahí también chocamos porque sí que tenemos unas limitaciones en la aplicación de nitrógeno a los suelos cuando vienen únicamente de subproductos agrícolas y ganaderos, que cuando ya entran esos lodos de depuradores también y demás en las plantas de biogás. Entonces ahí sí que se reduce esa limitación y es cuando también hay que tener muy en cuenta dónde se localizan esas plantas porque no puedes aplicar toda esa cantidad de nitrógeno vía digestato, al menos de momento por la legislación que tenemos. Vamos acabando. Una pregunta, ¿y todo esto al consumidor final, no a la industria, al consumidor final, esto cuando lo pones en el mix, en el gas, esto le va a costar lo mismo, le va a costar más o le va a costar menos? Menos seguro que no. ¿Cómo va a ser esto? Porque claro, esto es la clave de todo. Cada vez que se toman soluciones y decisiones de este tipo, como el tema de la electrificación, la automoción, pues quien paga, o cuando se suben los tipos, quien paga es la clase media y la clase baja de la sociedad. Ana Patricia Botín no está preocupada, por ejemplo. No, pero vamos a ver, si lo que queremos es seguir tener un sector primario potente, sostenible y económico, tenemos que implementar todo ese tipo de medidas que estamos hablando. Por ejemplo, una buena gestión de digeridos te va a hacer una fertilización tremendamente barata. Luego, cuando estamos hablando del biometano, el biometano es un gas que, inyectado en la red, ¿es más caro que el gas natural? Sí, pero la molécula en sí no es más cara que el gas natural, porque el biometano tiene el valor de la molécula y tiene el valor de la descarbonización. A lo mejor, para muchas industrias, la forma más barata de descarbonizarse es el biometano. Y tienen que descarbonizarse sí o sí con la legislación europea. Por tanto, no necesariamente implica que el coste de los servicios vaya a incrementarse hacia el ciudadano. Lo que hay que preguntarse es si no tenemos estas plantas de biometano, si seguimos dependiendo exclusivamente del gas exterior o de los fertilizantes que tengan que venirnos de las plantas petroquímicas también producidos en el exterior. ¿Qué pasa cuando se produce una situación como la del 2022? Entonces, evidentemente, los primeros interesados en que el biometano tenga un coste razonable, en que la gestión de residuos sea lo más eficiente posible y los fertilizantes los más baratos posibles, es el sector, y Mimbres tiene para conseguirlo. Yo, desde el punto de vista agro, tanto primario como agroalimentario, si lo que pretendemos es seguir teniendo y manteniendo una alimentación universal, que no se puedan elevar también los costes y los precios de nuestros productos, hay que buscar también esa eficiencia en los procesos y en buscar esa generación de valor. Esa generación de valor, esto es un claro ejemplo de esa generación de valor que nos permita seguir manteniendo activos esos procesos de los que hablamos, esos procesos productivos y esos procesos de procesamiento de nuestros subproductos y que al final en el lineal del supermercado, ya no hablo del biogás, sino del lineal del supermercado, siga siendo una alimentación universal. Bueno, acabamos aquí con un clásico de nuestro tiempo. Teodolindo Chillón, de ¿Qué serías Chillón en Toro? Pregunta, dice que cree que la instalación de este tipo de plantas son muy interesantes para por los beneficios que aporta a la sociedad. En primer lugar, por la transformación de los residuos, que son contaminantes, y segundo, por las energías que producen. O sea, él es un convencido de lo vuestro y pregunta por qué las administraciones locales, provinciales, regionales y nacionales no dan a conocer a los ciudadanos las bondades de este tipo de proyectos que ayudan a fijar territorio. Bueno, yo creo que las administraciones locales están haciendo ahora mismo un esfuerzo importante en hacer conocer ese tipo de proyectos. Me consta, y nosotros interaccionamos con varias comunidades autónomas, que todas ellas tienen o han publicado o están trabajando planes muy claros de desarrollo y de impulso al biogás y al biometano y que tienen un compromiso serio y coherente con el biometano. Las administraciones locales quieren ese tipo de proyectos, evidentemente quieren que se hagan bien, que se hagan de una manera ordenada, organizada, seria. Y luego también pues la propia administración central también pues está consultando mucho con los productores, con el sector y digamos nadie se opone
al biogás y al biometano, ciertamente creo que las comunidades autónomas lo tratan de impulsar con mayor eficacia. Hay que distinguir, yo creo, entre las administraciones central y regionales con las administraciones del siguiente escalón. Quiero decir que los ayuntamientos en muchos casos no tienen medios para poder evaluar un proyecto de estos. Viene alguien contándole este proyecto y están un poco perdidos, ¿no? Lo que pasa es que para eso tienen los medios para pedir el asesoramiento y la ayuda de las administraciones regionales, que yo creo que están trabajando de una forma seria y conscientes de que esto tiene un recorrido y que no nos lo podemos cargar por falta de información. Hay que trabajar ese aspecto en colaboración con las administraciones. Mira, nosotros en concreto tenemos un proyecto en marcha que va a empezar a andar a principios de año, que es, digamos, un roadshow, un equipo que va a ir por las zonas susceptibles de alojar plantas relacionadas con el biogás para contar a la población lo que realmente es una planta de biogás, lo que aporta, los problemas que puede tener, cómo se solucionan, en fin, explicar un poco a la sociedad qué es lo que es algo que, como decía antes, quizá deberíamos haber hecho con anterioridad, pero bueno, más vale tarde que nunca. Sí, yo creo que la Administración está haciendo esta labor. Lo único, a lo mejor, es que falta plantas tangibles que funcionen bien, buenos ejemplos de, oye, pues aquí usted puede ver que no tiene impacto para que tenga más acogida, ¿no?, desde la sociedad. El crecimiento, si me permite, ya para terminar, el crecimiento sí que está siendo exponencial en los últimos años. De no existir a tener 60 proyectos que se están desarrollando. Yo, por romper también una lanza a favor de la Administración, creo que sí que se están haciendo cosas. Yo, por otro lado, también presido la Cámara de Comercio de Ávila, y desde la Administración, desde la Consejería de Medio Ambiente, y tenemos aquí a Carmelo también, están trabajando y proponiendo sensibilizaciones hacia los CEOs en todo el tema de sensibilización y de educación ambiental. Una labor que es ardua y que es de tiempo y que hay que dejarla madurar, pero entiendo que se está trabajando en ello, pero el crecimiento exponencial que está teniendo el sector también, pues bueno, no facilita el llegar a tiempo. Bueno, pues compañeros, esto se ha acabado, pero la última palabra la tenéis vosotros y me gustaría así una reflexión final de cada uno, y vamos a empezar ahora al revés de cómo iniciamos, con Javier Díaz, presidente de la Asociación Española de Biomasa. De la biomasa. El biogás es Luis. Biomasa, he dicho biomasa, pero igual he vocalizado mal. Pues yo lo que quiero decir que esto es una oportunidad. Este sector yo creo que genera una oportunidad estupenda para nuestra comunidad y no podemos dejarla pasar. Hay que trabajar, solventar los problemas que podamos tener y francamente, al hilo de lo que se decía al principio, esto no es una moda. Es algo que hay que hacer, que es bueno para la sociedad, que es bueno para todo el mundo. Por lo tanto, tiene muchas ventajas y pocos inconvenientes. Camille Desgardens, director de Proyectos Singulares e Innovación de Veolia España. Sí, pues un poquito lo mismo, ¿eh? Eso es una oportunidad que yo creo que no hay que dejar pasar, especialmente para territorios muy ligados al sector primario. Y quizá, pues oye, tardará un poco de tiempo, ¿no?, con la contestación, con el hecho de que los proyectos tardan en desarrollarse, pero hay que perseguir el objetivo. Alberto Pascual, CEO de Kerbes. Yo volvería a repetir que tienen que ser proyectos, son oportunidades, está claro, pero tienen que ser proyectos que salgan del territorio y sean para el territorio. No tenemos que olvidar a esos agentes. Y Luis Puchades, presidente de la Asociación Española de Biogás. Pues yo creo que ha llegado ya el momento del biogás, que va a ser una realidad cada vez más tangible en los próximos años. El biogás está absolutamente alineado con los principios sociales, económicos y medioambientales de nuestro tiempo, y es un tren que no podemos dejar escapar. Bueno, pues lo dicho, yo
lo más importante es volver a agradecerles las facilidades, la movilidad para estar aquí y sobre todo las ideas que aportan. Además, hoy se va internacionalizando este club de prensa, tenemos un francés. No hay ya una buena alineación de un gran equipo que no tenga un francés en su escuadra, o más de uno. Camil, te lo agradecemos. Insisto, el agradecimiento a la Junta de Castilla y León por la confianza en el mundo de Castilla y León, a todos ustedes también por acompañarnos, y algunos de ustedes tienen que coger un tren. Si saben rezar, recen. Es lo único que les puedo decir. Muchas gracias.